Hola, ¿cómo está? Qué bueno volverle a saludar. En el nombre del Señor les habla el pastor Adiel Jiménez del Ministerio Amor y Fe en la ciudad de Ipiales, Nariño, en Colombia. Qué bueno es que usted se haya podido conectar con nosotros a través de esta maravillosa serie que hemos puesto delante de ustedes, que hemos llamado Rompiendo Iniquidades. Hemos ya entregado, ya son las 5 entregas anteriores. Esperamos que usted las haya podido ver, que haya podido estudiarlas atentamente. Quedan allí guardadas en este canal para que usted las pueda estar revisando y compartiendo también de vez en cuando. También le damos la bienvenida a aquellas personas que llegan quizás por primera vez a esta clase, a esta serie, y nos alegra mucho que esté aquí con nosotros. Sé que el Señor le puede bendecir y puede hablar a través de su palabra. Hemos estado siguiendo un proceso. Le invitamos a aquellas personas que han estado viendo o que llegan por primera vez a esta transmisión que se quede con nosotros, pero también sería muy bueno como recomendación personal, como lo hemos vivido nosotros a nivel personal y de iglesia. Ya les he contado que pueda revisar desde la primera entrega, ahí están marcaditas del 1 al 5, y pueda empezar a seguir este proceso con nosotros. Esto es un proceso que nosotros estuvimos viviendo durante varios meses a nivel familiar, personal y como iglesia en el año 2019, y pudimos ver cómo el Señor nos empezó a mostrar muchas cosas. Empezamos a ver y a experimentar nuevas cosas en el Señor, espirituales, físicas, materiales, y queremos que usted pueda también aprender a disfrutar de esa plenitud que Dios tiene preparada desde la eternidad para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a esta serie. Le invitamos para que, si ha llegado por primera vez, pueda estar suscrito a este canal y pueda estar allí pendiente de todo lo que ponemos delante de ustedes. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos vivido durante este tiempo, y quiero decirles que ya, como les mencioné hace un momento atrás, ya hemos tenido 5 entregas anteriores de este tema de rompiendo iniquidades. Sé que de pronto este tema para muchos es nuevo, para muchos quizás es desconocido algunos de los temas, pero es importante que usted pueda aprender a experimentar la verdadera libertad que el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario. Hay gente que probablemente dice que ya en Cristo Jesús ya todo está hecho, y sí, yo lo creo. El Señor Jesús dijo en la palabra del Evangelio, resalta que cuando entregó su espíritu, cuando murió en la cruz del Calvario, declaró: todo está hecho, todo está terminado. Y creo que parte de esa redención, de la salvación, de la redención por nosotros, también tiene que ver con la liberación. Pero también soy consciente y hemos sido conscientes de que muchas personas, aun cuando caminan en el Señor, todavía tienen algunas cosas no resueltas, y todavía no hemos podido o no han podido disfrutar, no han podido disfrutar de la verdadera libertad que el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hemos leído textos. El apóstol Pablo mismo dice que él tiene una lucha interna que no ha podido vencer. Inclusive decíamos cuánto de nosotros todavía habíamos experimentado, y gente sigue experimentando esas luchas internas. Entonces hablábamos de que la iniquidad es todo lo que está torcido. Se define la iniquidad como todo lo que está torcido. Es como una capa gruesa, que es como un vestido grueso de inmundicia, como dice Isaías 64:6, que va endureciendo el corazón, el espíritu, que la iniquidad viene desde la raíz de nuestro espíritu, porque venimos con la simiente de Adán, que fue la simiente del pecado, y eso va endureciendo nuestro corazón. Isaías 46, versículo 12, habla de aquel corazón endurecido que está lejos de la justicia. Hay un pasaje muy clave que usted tiene que siempre tener en cuenta: es que la iniquidad contamina todo. ¿Y por qué lo contamina todo? ¿Por qué? Porque yo sé que el pecado, y hicimos diferencia en la primera entrega de qué es iniquidad, qué es pecado y qué es rebeldía. La palabra de Dios hace diferencia entre las tres. El pecado son el resultado, las obras que contaminan ciertas partes. La rebeldía es la actitud del corazón, pero la iniquidad lo encierra todo, lo puede contaminar todo. Entonces, cuando hablamos de la iniquidad, por ejemplo, el pasaje de Isaías capítulo 59, versículos 3 y 4, es un pasaje que usted tiene que tener muy en cuenta. Estoy tratando de hacerle un resumen de lo que hemos visto, y hay que recordar entonces: Isaías 59, versículos 3 y 4 dice que las iniquidades han contaminado todo. Dice que las manos están contaminadas, los dedos están contaminados, y aún la boca también está contaminada. Entonces tenemos que aprender nosotros a que la iniquidad, como está en la raíz del espíritu, contamina todo, porque somos seres espirituales. Entonces,
lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer hoy es muy importante porque ya vimos cómo, qué es la iniquidad, cómo nació o cuál es la raíz de la iniquidad en el espíritu, en la simiente. Luego estuvimos hablando acerca del alma, cómo en el alma se crean estructuras de pensamientos de la voluntad, porque como ahí están los pensamientos, está la voluntad, está la toma de decisiones. Entonces la iniquidad establece estructuras y como una casa, como unas bases donde ella se fortalece. Ahora vamos a ver en estas últimas entregas, porque hoy vamos a tener nuestra sexta entrega. Allí vamos a empezar a ver hoy y en la siguiente entrega, en esta entrega y en la próxima, vamos a ver cómo opera o cómo se manifiesta la iniquidad. Y vamos a ver cómo también la palabra del Señor dice que la maldición no viene sin una causa y la causa es la iniquidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que el Señor habla eso en su palabra. Voy a invitarle para que entremos en materia. Hice un resumen rápido para que los que puedan conectarse se estén conectando en este momento. Y vamos a orar. Y vamos a empezar hoy, o en esta sexta entrega y en la próxima, recuerden, vamos a ver el tema de cómo opera y cómo se manifiesta la iniquidad en nosotros. Y vamos a orar. Tome su Biblia, por favor, tome su libreta de notas y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido en esta hora que tú bendigas este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que se ha logrado conectar, no solamente hoy, sino a toda esta serie. Te pido, Señor, que hoy nos hables a nuestro espíritu, Señor. Como hemos aprendido, Señor, toma más de mí, dame más de ti, Espíritu Santo. Te pedimos en esta hora, Señor, en este instante, que seas tú tomando esta palabra. Tú, Espíritu Santo, que la inspiraste, ahora que esa palabra llegue a cada corazón, llegue a cada vida y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Te pido, Señor, en este instante que sea tu presencia, Señor, tocando cada vida, cada corazón, Señor amado, y que nos hables y que nos enseñes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero arrancar en el Salmo 103, versículo 3, por favor. Salmo 103, versículo 3, para arrancar hablando de esta parte de las manifestaciones o la operación de la iniquidad. Amén. Dice la palabra del Señor, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Ahí aparece que el Señor es el que perdona. En la hora de la cruz del Calvario es que encontramos la liberación total y eso tenemos que entenderlo. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es muy práctico, esta parte es muy práctica. Entonces, usted va a ir apuntando, va a ir escribiendo lo que yo le voy diciendo, pero en algún momento usted va a empezar a señalar, escúcheme, señale ahí donde está escribiendo las notas de esta clase, las notas de esta charla, escriba y señale cuál de esas manifestaciones de la iniquidad usted las ha visto en su vida, las ha visto en su familia o sabe o el Señor le muestra si ha habido en sus antepasados. Aquí no es para juzgar a nuestros padres, a nuestros abuelos, para juzgarlos, para señalarlos, no, porque muy probablemente muchos de ellos no conocían del Señor, número uno, pero también probablemente, aunque conocían del Señor, nunca tuvieron la oportunidad de tener este tipo de cosas, de herramientas para luchar contra esas situaciones. Entonces no vamos a juzgar ni a señalar, aquí no es para escarbar y señalar a nuestra familia o para señalar a nuestros padres, abuelos, no. No, es para identificar cosas que vamos a romper en el nombre de Jesús al final de esta serie, que le voy a decir cómo se trata este tema de la iniquidad. Entonces, lo que quiero que usted vaya escribiendo ahora es, por favor, todo lo que le voy diciendo, cómo se manifiesta y cómo opera la iniquidad, pero también vaya identificando. Recuerde que en una clase anterior, en una charla anterior, les decía de que tenemos que aprender a establecer la verdad en nuestro corazón. No solamente la verdad de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, sino que la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También tenemos que aprender con sinceridad. Esto tiene que ser con sinceridad. Yo les decía al comienzo que nuestro espíritu no miente. Usted puede decir con su mente, con su corazón, no, eso no lo tengo yo, pero su espíritu sí lo sabe. Usted no puede mentirle a su espíritu, ni mucho menos a Dios. Pero Dios no está aquí para señalarte, ni yo, ni nadie está para acusarte. Simplemente estamos descubriendo cosas. Si usted experimenta cosas, yo les decía en el tema de la cautividad del alma, si usted empieza a experimentar cosas que como son extrañas, por favor, ahí está nuestro número, llámenos, escríbanos, por favor. Y mire, yo he estado siguiendo este proceso, necesito que me ayude con algo más. Entonces, mire lo que vamos a ver hoy. Entonces, el salmo que acabamos de leer dice que Dios es el que perdona nuestras iniquidades y ya hemos entendido que la iniquidad está todo torcido. Por allá Isaías dice en el capítulo, por allá en el capítulo 64, dice versículo 6, Isaías 64, 6, lo hemos leído ya, dice que
como trapos de inmundicia nos hemos vestido. Entonces, eso es la iniquidad por dentro. Nuestro vestido espiritual está contaminado. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones o qué produce la iniquidad en la persona? Número uno, arranquemos porque hoy va a ser muy práctico. Entonces, va escribiendo y va identificando qué cosas ha pasado en su vida. Número uno, lo primero que produce la iniquidad, que yo puedo identificar, es que la iniquidad produce sordera espiritual. Salmo 58. Versículo 3. Aquí vamos a hacer como un diagnóstico, como cuando vamos a veces al doctor, al médico, y empiezan a identificar algunas cosas de síntomas en nuestra vida. Entonces, Salmo 58, versículo 3 al 5 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que lo encantan, por más hábil que sea el encantador. Entonces, está hablando del veneno del aspid, de un animalito que cuando pica, cuando usa su veneno, pone insensible la parte y ya no se siente nada allí, pero está actuando un veneno y la persona no lo siente. Entonces, la sordera espiritual, perdemos la capacidad de oír al Señor. Jesús dijo en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso que allí no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. Ahora usted y yo tenemos toda la palabra, estaba solo escrita la ley, pero él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hay gente que ha perdido la capacidad de oír la voz del Señor. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Juan dice que la unción del Santo nos habla y nos enseña. Escuche esto, la voz de la unción del Espíritu Santo. Pero mire este pasaje, Isaías 59, que leíamos, que les mencionaba hace un rato atrás, el versículo 1 y 2, mire que dice que no podemos acercarnos a Dios, y no es porque Dios no quiera oírnos, sino porque nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces perdemos esa capacidad. Lo primero que hace la iniquidad es producir sordera espiritual. Y usted me dice, pero pastor, ¿cómo si Dios habla todavía? Claro que habla. Dios sigue hablando. ¿Por qué Dios no va a hablar? Y hay gente que ha perdido esa capacidad. Dice la Biblia que el que no ha nacido de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces no podemos experimentar esas cosas espirituales que el Señor tiene preparado para nosotros. Segunda cosa, la iniquidad produce ceguera espiritual. Como produce sordera, produce ceguera. Note que estoy hablando de sentidos también espirituales, porque Pablo, por allá, creemos que Pablo, por la forma de escribir, ha escrito Hebreos, dice que la madurez espiritual es lo que los que han alcanzado madurez son los que tienen ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, es decir, los sentidos espirituales. Entonces la iniquidad produce sordera, pero también empieza a producir ceguera espiritual. Número 2, podemos también perder la capacidad de ver las cosas del reino, como dice el Señor Jesús en San Juan capítulo número 3. La acción del Espíritu Santo es la que nos permite ver las cosas increíbles. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 16 al 18. Mire lo que dice. Vaya conmigo a segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice, por cuanto se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿el qué? El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces dice que hay un velo, pero cuando venimos al Señor empieza a correrse ese velo, y hay cosas todavía que la iniquidad produce en nosotros ceguera, y no podemos ver esas cosas, acercarnos a las cosas de Dios. Tercera cosa. La tercera cosa que produce la iniquidad, o cómo se manifiesta o cómo opera la iniquidad, es que la iniquidad produce muerte espiritual. Y hay gente que probablemente está en los caminos del Señor o cree que está porque estar en la iglesia ya está todo resuelto, y eso no se resuelve solo con asistir a una iglesia, mi querido hermano y amigo. Estamos muertos espiritualmente. Recuerde que la palabra del Señor por allá en Apocalipsis le habla a una de las iglesias y le dice, tú que estás muerto, tienes muchas cosas, pero estás vivo, pero estás muerto. Entonces imagínense, y era la iglesia del Señor. Eso está en Apocalipsis, cuando el mensaje de las iglesias. Entonces la gente a veces está muerta espiritualmente, y no solo es en la eternidad, no solo es la muerte espiritual, la separación eterna, sino que realmente tiene que ver aún aquí en la tierra, aún aquí en la tierra. Le voy a leer
Le voy a leer algunos pasajes de cómo la gente está dormida espiritualmente y está como muerta espiritualmente. Mire, Romanos capítulo 11, versículo número 8. Romanos capítulo 11, versículo número 8 dice, como está escrito, Pablo toma un pasaje de Isaías y dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Hay un espíritu de estupor que aún el mismo Dios desata sobre la vida de las personas y están dormidos. Estupor, adormecimiento significa eso. Hay adormecimiento, somnolencia, letargo. Mire, hay gente que aún lo manifiesta físicamente cuando va a una reunión. El fuego del Espíritu Santo puede estar allí, la palabra, hermano, puede estar tremenda, pero la gente está dormida y a veces hasta literalmente se quedan dormidos. Están mirando para el techo, están así. Dice, pastor, pero es que yo así es que adoro. No. ¿Por qué? Porque el que tiene el fuego del Espíritu Santo está metido en la unción que se esté moviendo sobre la nación, sobre el lugar, sobre la iglesia, sobre la congregación. Mire cómo se manifiesta la muerte espiritual. Hay pasividad, hay apatía por las cosas del Señor, hay luchas espirituales para leer la palabra, pesadez al orar, luchas por orar, las luchas por congregarse, no se quieren congregar, se dejan apagar el fuego. Ya, mire esto, mire este otro pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 14. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está hablando a gente cristiana, y la iglesia de Éfeso fue una iglesia que creció en medio de la guerra espiritual, de lucha espiritual, de manifestaciones espirituales poderosas. Fue una iglesia poderosa que nació en medio de esas manifestaciones de liberación, inclusive dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero mire lo que Pablo les dice en Efesios 5:14. Les dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oiga, ¿cómo estaba esa iglesia? Muerta y durmiendo espiritualmente. Sí me está siguiendo. El contexto espiritual de este pasaje, el contexto espiritual en que ellos vivían. Si usted lee la historia de esa iglesia, fueron levantados en medio de liberación, la gente era liberada, gente recibiendo liberación. Pero ¿qué pasó? Se murieron espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían perdido su primer amor, como dice por allá también otro mensaje a las iglesias. Entonces imagínense que hay gente que puede estar ciega espiritualmente, no solo por el pecado, sino aún todavía cosas que no puede ver de Dios, puede estar sorda espiritualmente porque el ha adormecido su espíritu. Pero también hay gente que puede estar durmiendo y muriendo espiritualmente, y aún puede estar en nuestras congregaciones, aún puede estar en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque eso produce. Entonces, mira, hay gente que, por ejemplo, se apartó de los caminos del Señor. Escúcheme, se apartó, crecieron en la iglesia, niños que fueron llevados a la iglesia, y se crecieron, pero empezaron a tener insensibilidad. ¿Por qué? Porque el pecado empezó a surgir en ellos, porque empezamos a pecar, porque empezamos a dejar que la iniquidad operara en nosotros, porque no resolvimos esas cosas, porque no buscamos ayuda. Pero si estás aquí, yo declaro que Dios te va a traer libertad. Mira este otro pasaje, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Le está hablando a la iglesia de Sardis, es el pasaje que les decía, una iglesia de Sardis que le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives, pero estás muerto. Increíble. Y era la iglesia, muerte espiritual. Entonces llevamos 3 cosas, las cuales les he explicado de cómo opera o cómo se manifiesta la iniquidad. Entonces la iniquidad produce sordera espiritual, ceguera espiritual y produce muerte espiritual. Vamos a la cuarta cosa que produce la iniquidad. La iniquidad produce enfermedades y dolencias. ¿Cómo así? Luego, las enfermedades no es del cuerpo. Claro que sí son del cuerpo, son manifestadas en el cuerpo, pero la iniquidad no tratada puede llegar a producir enfermedades y dolencias. ¿Por qué? Porque como la iniquidad se origina en el espíritu y se manifiesta en el cuerpo, eso es lo que se habla de enfermedades psicosomáticas. ¿Ha escuchado el término enfermedad psicosomática? De gente que empieza a sentirse desde adentro enferma y se manifiesta en el cuerpo, y la gente dice, pero no tengo origen, no tenemos un origen, no tenemos una patología, no tenemos una reincidencia en esta enfermedad. ¿Y qué está pasando? Porque es una cosa más allá de solamente la parte física. Entiendo y sé que las enfermedades se tratan desde lo físico, pero la mayoría, si no todas las enfermedades, le voy a decir, tienen un origen espiritual. Escúcheme esto, el cuerpo entonces, esas enfermedades son un proceso de reacción química en el cuerpo a sentimientos. Por ejemplo,
Odio, amargura, resentimiento, venganza y todos esos sentimientos que la gente no ha resuelto en su vida, escúcheme, no ha resuelto en su vida, porque una de las cosas que tiene que aprender es a soltar en el perdón, que es un tema muy amplio también, se empieza a enfermar. La iniquidad, el pecado no tratado y confesado enferma el cuerpo. ¿Ya? En tercera de Juan versículo 2, ¿sí? Dice, yo deseo, tercera de Juan capítulo 1, bueno, es un solo capítulo, versículo 2, dice, yo deseo, amado, que seas prosperado en todo, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Un espíritu enfermo, un alma cautiva, una alma enferma, llena de iniquidad no resuelta, situaciones no resueltas, situaciones de odio, de rencor, de resentimiento, contamina y enferma el cuerpo, mis queridos. Mire, toda la gente que sufre de problemas en el sistema nervioso, de los dolores en las coyunturas del sistema nervioso, es porque tienen probablemente sentimientos de amargura, resentimiento, odios contra gente, y solamente a través del proceso de aceptar el perdón de Dios y de empezar a aprender a transmitir el perdón hacia esas personas, pues muchos de ellos podrán ser libres en el nombre del Señor. Entonces un espíritu sano da como resultado un cuerpo sano, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque eso produce enfermedades. Mire lo que dice el Salmo, este pasaje es muy clave que usted lo entienda. Salmo capítulo 109, versículo 18. Este pasaje a mí me abrió cuando yo lo estaba estudiando, escuchando, leyendo sobre este tema, o como les decía al comienzo, volviendo a releer y a reestudiar esto el año pasado para aplicarlo a nuestra vida y ministerio. Encontré este pasaje, Salmo 109, versículo 18, dice, mire cómo está hablando de esa persona, dice, se vistió de maldición como de su vestido. Y mire lo que dice, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. El impío, el que no tiene el que tiene iniquidad en su corazón, dice que entró la iniquidad, es como un líquido espeso, tóxico, que deteriora el cuerpo. Le entraron a sus entrañas unas aguas. ¿Se acuerdan que leíamos en Isaías en otra entrega que el impío, el que tiene iniquidad, es como como el mar impetuoso que se está moviendo y que lanza aguas llenas de lodo? Aquí está hablando de esas aguas que contaminan. Toma el ejemplo de las aguas sucias que entraron a sus entrañas, pero mire eso, como aceite entre los huesos. Y hay enfermedades de la sangre que vienen de la iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque como habla el pasaje, la sangre que está ahí en los huesos, tiene algo que se llama la médula ósea, que es la que produce la sangre, y esa sangre está contaminada. Es como un aceite espeso. Los huesos son muy importantes en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice que no fue quebrado ninguno de sus huesos, ¿ya? Ahora, en los huesos, en lo interior, acá atrás, acá, en la columna vertebral, en sus huesos. Por eso, en los procesos de liberación, es que hay gente que tiene reacción, y algunos no entienden esto y creen que es un espectáculo, pero hay gente que cuando entramos en estos procesos de liberación, tienen reacciones como que su cuerpo quiere expulsar algo de alguna manera, por líquido, por vómito, por llanto, por sudor. ¿Por qué? Porque es un líquido espeso, la sangre, los huesos están contaminados y entonces los huesos empiezan a enfermarse, el cuerpo empieza a enfermarse. Recuerde que en el Salmo 32 David dice que mientras no confesó su pecado, se envejecieron sus huesos, vino un gemir todo el día. Eso léalo usted, el Salmo capítulo 32. La tristeza, la gente que entra en profunda depresión, la tristeza, que está deprimido, que está atacado, que le han lanzado palabras de maldición, brujería, hechicería, lo deprimen y eso produce muerte, produce enfermedad. Mire, el Salmo capítulo 31, versículo 9, 31, 9, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Estaba angustiado el salmista. Mire, cuando usted lee los proverbios dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu quebrantado abate el alma, y eso empieza a contaminarnos, sentimientos de amargura, de resentimiento, enfermedades. Pecado no confesado produce la iniquidad, puede producir enfermedades y dolencia. Se incuba todo eso en nosotros, como leíamos en Isaías 59, la iniquidad, y contamina todo, las manos, los dedos, todo, la boca, todo lo que hacemos. Sigamos, por favor. Usted puede cómo identificar aquí. Identifique si, por ejemplo, hay enfermedades, patrones de enfermedades que se han repetido en su familia o círculos viciosos de enfermedades y de luchas con medicamentos, mis queridos
en su vida misma, usted tiene que cortar eso, porque puede ser que haya una maldición, puede ser que haya una iniquidad, un pecado no resuelto. Ahora, quinta cosa que produce, vamos, cuatro cosas: produce sordera espiritual, ceguera espiritual, produce muerte espiritual, puede producir enfermedades y dolencias. Número cinco, la iniquidad puede producir ataques contra el cuerpo. Hay iniquidades contra el cuerpo. Aquí quiero seguir hablando del cuerpo. Número 6, hay iniquidades contra el cuerpo. Por ejemplo, hábitos destructivos contra el cuerpo como vicios, desórdenes por nuestra propia acción o por generaciones pasadas. Escúcheme lo que le voy a decir: por vicios, alcoholismo, cigarrillo, iniquidades contra el cuerpo, como por ejemplo el apóstol Pablo habla de la fornicación, del adulterio, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Bueno, aquí voy a hablar de un tema que a veces a la gente no le gusta, pero los tatuajes, la Biblia es clara que no debemos contaminar nuestro cuerpo. ¿Por qué Dios le advirtió al pueblo que no se tatuara, que no se pusieran impresiones en su piel? Porque lo hacían para adorar a dioses, para recordar a los muertos. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso. Usted que no tiene, no se vaya a hacer nada. Si usted lo tiene, vamos a orar para que Dios santifique y quite toda influencia por cuanto hizo eso. Mire, vicios, ¿sí? Desórdenes alimenticios. Vuelvo y repito, eso se puede repetir en generaciones pasadas por nuestra propia acción. Pero ojo lo que le voy a decir: el consumo excesivo de fármacos, farmacodependencia. Escúcheme esto. Usted lee la historia, le voy a dar un dato bien interesante aquí, donde se menciona por primera vez un médico, o que alguien consultó a un médico. Y no estoy en contra de los médicos, no me malinterprete, sino que Dios en Israel le había dicho a su pueblo que Él era Jehová Rafa, su sanador, que no buscaran otros dioses, que no buscaran otros métodos, que Dios los iba a guardar y que los iba a sanar cuando los sacó de Egipto. Pero los reyes en Israel empezaron a buscar otros ídolos, a buscar magia, a buscar hechicería. Y dentro de eso es que vienen muchos de los orígenes de los médicos. No estoy en contra de los médicos. Repito, por favor, no me vayan a crucificar ni me vayan a echar piedra porque está hablando mal de los médicos. No, bendigo a esas personas, los bendigo si son hijos, hijas de Dios, que Dios los use. Antes de un fármaco está el poder del nombre de Jesús para sanar a los enfermos. Eso yo lo creo también. Pero mire lo que sucedió. Por primera vez en Segunda de Crónicas, capítulo 16. Versículo número 12 dice: en el año 39 de su reinado, está hablando del rey Asa, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. Resulta que la palabra médicos o la palabra medicina viene de la palabra alquimia, que viene de una palabra antigua que se lee parmaqueia, que significa hechizo, o también tiene que ver con la parte de la alquimia o los hechizos. Eso significa parmaqueia. Y de ahí es el origen de la medicina actual. Entonces, usted puede ver, por ejemplo, gente que es dependiente de un fármaco y supuestamente está tratando una cosa, pero ese fármaco le está produciendo otras cosas. Entonces, hay gente que es exceso de consumo. Vuelvo y repito, no hablamos mal de los médicos, pero este rey, en vez de buscar a Dios, Dios le va a dar una promesa de sanidad, abrió la puerta para buscar otras cosas. Y cuando habla de medicina, allí habla de la palabra que se usa es parmaqueia en el hebreo, en el griego, ¿sí? Usted puede encontrar también, por ejemplo, que en Apocalipsis, por ejemplo, habla de los que practican la hechicería o los encantamientos, que no entrarán al reino de los cielos. Esa es la misma palabra, porque ahí se originó, ese es el origen de la medicina actual. Entonces, no, la iniquidad contra el cuerpo puede ser todo esto que le he dicho: vicios, desórdenes alimenticios, el exceso de consumo de fármacos. Eso puede ser una puerta abierta para que el enemigo tenga atada su vida. Y mire cuántas personas, no solamente por una enfermedad a la cual tiene que ser tratada todo el tiempo con fármacos, no solamente le consume la salud, no solamente le consume la paz, la tranquilidad, sino que le consume las finanzas, mi querido. Eso es un devorador muy, muy tremendo que entra a la vida de las personas. Ahora, escuche esto que le voy a leer. Escuche esto que le voy a leer. Dios es nuestro sanador, pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Escúcheme esto, escúcheme esto. La sanidad es un milagro, es un regalo de Dios, pero la salud hay que cuidarla.
Entonces no podemos estar pecando solamente, decimos que el pecado, la iniquidad está en el espíritu, en el alma. No, también podemos estar pecando contra nuestro cuerpo y eso está afectando nuestra vida espiritual también. Y allí entonces entramos en iniquidades contra el cuerpo. Y les dije número 5, las iniquidades contra el cuerpo. Y número 6, les voy a dejar hasta aquí esta entrega. La sexta cosa que creo yo que produce y que he estudiado y que he mirado es que hay torrentes de perversidad. La iniquidad se producen torrentes de perversidad. Entonces van 5 cosas, 6 cosas. Produce sordera espiritual, ceguera espiritual, muerte espiritual, produce enfermedades y dolencias, hay iniquidades directamente afectando el cuerpo. Y número 6, la iniquidad produce torrentes de perversidad. La iniquidad es como lodo, ya le dije, que son arrojados, como agua sucia, torrentes de perversidad. Mire, ¿dónde está eso? Salmos 55, versículos 2 al 4. Salmos 55, versículo 2 al 4 dice así. 55, 2 al 4. Está atento y responde, me clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte de mí sobre mí han caído. Ahora, mire este otro pasaje, Salmo 69, ese ya lo habíamos leído. El Salmo 55 habla de la iniquidad que fue echada, que fue arrojada. Entonces las aguas que son arrojadas, recuerde que Isaías lo leíamos en una entrega anterior, que decía que el impío, el inicuo, es aquel que es como el agua turbulenta que lanza aguas de lodo. Y aquí el salmista lo dice. Salmo 69, versículo 1 al 4. Salmo 69, versículo 1 al 4. David dice, porque las aguas, sálvame, oh Dios, ojo con esto, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Hasta dónde le entraron esas aguas de iniquidad? Hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin querer. ¿Por qué? Y qué he de pagar lo que no robé. Entonces escuche, habla otra vez de las aguas que han entrado hasta el alma. Este otro pasaje, estoy hablando de los torrentes de perversidad que se producen con la iniquidad no tratada. Salmo 18, versículo 4 y 5. Salmo 18, versículo 4 y 5 dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Mire lo que produce. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de la muerte. Sí, me aguanta, sí está leyendo conmigo. Los torrentes de perversidad. Torrentes entraron al alma, aguas las echaron sobre él. Hay torrentes de perversidad, se metió en las aguas hasta el alma, hasta los huesos como un aceite espeso, dice ahí. Todo esto produce, y eso es lo que se manifiesta la iniquidad. Escúcheme esto. ¿Qué es lo que producen los torrentes de perversidad para que usted identifique? Desesperación, pecados repetitivos, enredos en todo lo que hace. No encuentra salida a algunas situaciones siempre, grandes deudas, se endeuda y se endeuda, negocios sin terminar o enredados, demandas o juicios de amenaza de destrucción, mentiras que le han lanzado, cosas ocultas que has tenido, calumnias, palabras pronunciadas. Todo esto es clave que usted lo identifique, cómo se ha manifestado en su vida, cómo se ha manifestado en su alrededor, cómo se ha manifestado en su familia también, para que usted pueda ser libre en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es la clave aquí de esto último que le acabo de decir? La llenura del Espíritu Santo. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, el Señor Jesús dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y hablaba del Espíritu Santo. Una persona tiene que llenarse todo el tiempo del Espíritu Santo para que en vez de torrentes de perversidad y de iniquidad producidas en su vida, vengan mejor las aguas del Espíritu Santo llenando su vida y llenando su corazón. Entonces hemos visto 6 formas en que la iniquidad se manifiesta y todo lo que produce. En la próxima entrega les voy a hablar de otras formas de cómo opera la iniquidad, y hacia el final les voy a hablar acerca de cómo son los síntomas que debemos identificar y cómo romper. Así que les bendigo, les amo, gracias por estar aquí, siga conectado con nosotros. Les saluda en el Señor el pastor Adiel Jiménez desde Ipiales, Nariño, el Ministerio Amor y Fe, y les enviamos un abrazo y nos vemos en la próxima entrega.